Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos concede reunirnos nuevamente en esta ocasión para tocar un asunto importante. Continuamos con las parábolas y vamos entonces a ubicarnos. Me permiten aquí buscar en la escritura y vamos a ubicarnos en el capítulo 14, versículos 15 al 24 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar trabajando la parábola conocida como la parábola del banquete. Y aquí, como ustedes saben, permítanme entonces presentarle a ustedes en una de las presentaciones que nosotros pues siempre tenemos a su disposición, y en esta ocasión quisiera ponerle a ustedes para que puedan verla. ¿Me permiten? Bien, aquí, como ustedes pueden notar, vamos a estar hablando de la parábola del banquete que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Vamos a estar dando una introducción. Luego de la introducción vamos a hacer una observación de los versículos. Luego de ello vamos a hacer de la observación, que vamos a tocar versículo tras versículo. Vamos a ver cuál es la idea central en la cual el evangelista Lucas presenta la parábola, en la cual Jesús es el que la presenta y cómo Lucas lo trae en el escrito. Luego vamos a hablar de la parábola y vamos a traer la interpretación de la misma, y luego de la interpretación vamos a presentar un desafío. Siempre la intención del mismo es conocer cuál es el consejo divino a través de la parábola. Es una enseñanza de algo cotidiano que ocurre y que la misma tiene una enseñanza espiritual y que ésta puede ser aplicada a nosotros. Aunque nosotros no éramos los destinatarios originales, nosotros podemos entonces ver que ahora esta también nos compete a nosotros. Permítame ahora cerrar aquí la, lo que llamamos la plantilla, y vamos entonces a continuar porque queremos hacer lectura de los pasajes y usted puede entonces compartir con nosotros la lectura y puede ir a buscarlo en el capítulo 14, vuelvo y repito, de Lucas. Escuche bien, Lucas, del Evangelio de Lucas, versículos 15 al 24. Y leemos de la siguiente manera. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurados los que comen del que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todo y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el señor, y dijo el siervo, perdón, al señor: se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y ahí prácticamente concluye estas declaraciones aquí de la
parábola. Ahora, es interesante porque tenemos que ver que en este capítulo 14, específicamente en los versículos 15 al 24, se ubica en un momento clave del ministerio de Jesús, porque cuando él confronta las expectativas religiosas de su tiempo, vamos a ver aquí que el escenario es en una comida en casa de un fariseo principal. Porque para eso, acuérdese, estamos leyendo la porción del versículo 15 al 24. Habría que leer entonces anteriormente lo que sucede o lo que le antecede al texto, que es los versículos 1 al 14. Entonces, es un ambiente que está cargado de estatus social. Hay reglas de honor, hay competencias por los primeros lugares, como dirían por ahí. Entonces, en la cultura judía del siglo, los banquetes no eran simples comidas, y esto es interesante, eran espacios de reconocimiento, eran espacios de alianza y eran espacios de prestigio. Por lo tanto, ser invitado significaba prácticamente pertenecer. Entonces, ser excluido significaba una deshonra. Ahora, Jesús aprovecha la oportunidad, por eso es que en este contexto es para enseñar cómo es el reino de los cielos dentro de este contexto cultural. Porque en esto enseña que el reino de los cielos está contrastando la lógica humana de honor con la lógica divina de la gracia. Y lo vamos ahora a desglosar. Por eso es que es importante conocer el elemento contextual, porque la parábola aquí del banquete responde a un comentario piadoso, pero a la misma vez es superficial. Porque fíjese, cuando dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, en el versículo 15. Aquí Jesús está revelando que muchos que se creen dentro quedarán fuera y muchos considerados indignos son los que serán recibidos. Ahora, el banquete representa salvación. Los invitados originales representan a ese Israel religioso. Los excusados muestran la dureza del corazón. Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos son una representación de los marginados que responden a la invitación. Y los de los caminos y vallados representan a la comunidad gentil. Por eso es que la parábola es lo que se llama una advertencia seria y una invitación abierta. Por eso es que Dios está preparando un banquete, pero no todos desean entrar. Y esto es una manera de introductoria, porque fíjense, ahora vamos a ver dentro de un marco de observación lo siguiente. Miren, el versículo 15, cuando usted está viendo aquí que dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, a la mesa, perdón, le dijo, bienaventurado el que come pan con él en el reino de Dios. El oyente expresa lo que se llama, digamos, una verdad teológica que es correcta, pero sin comprender su costo. Por eso es que aquí hay algo ilustrativo de Isaías 25:6. La frase refleja lo que se llama una expectativa de banquete mesiánico. Interesante. En el versículo 16 dice, entonces Jesús, dice, a un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Por eso es que el gran banquete es una simbolización de la salvación ofrecida por Dios. Y el anfitrión representa a Dios mismo, perdón, quien toma la iniciativa a esa invitación. En el versículo 17, si usted continúa conmigo, vemos que a la hora de la cena envió a siervos a decirle a los convidados. En este versículo, la invitación es doble porque refleja una gracia persistente de parte del Dios Todopoderoso. Entonces,
quiere decir que ya todo está preparado porque está indicando que la obra redentora ya se había completado. Cuando usted va al versículo 18, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Entonces, las excusas es una revelación de prioridades desordenadas, que es lo material sobre lo eterno. Por eso es que las excusas del campo muestran el apego a las posesiones. Por ejemplo, el primero dijo que lo que había comprado era una hacienda y necesitaba ir a verla. Eso es la primera excusa. El otro viene y dice que había comprado 5 yuntas de bueyes y los iba a probar. Esa era otra excusa. El otro dijo que se había acabado de casar y no podía ir. Estaba apegado a cosas materiales. Y que prácticamente usted la analiza, no eran cosas que eran de elementos prioritarios porque podían esperar. Y el que estaba casado podía ir hasta con su esposa. Cuando usted va al versículo 19, que habla de que otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, es una excusa que refleja obsesión con productividad y trabajo. Estamos todavía trabajando en este. En el 20 habla de una excusa del matrimonio, que es una muestra de dones legítimos que puede ser desplazada por Dios. Y ahora en el 21, usted va a ver algo interesante, porque dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y aquí señor, que se refiere a Dios, ese propietario. Entonces dice, enojado el padre de familia dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Vamos a desplazar un poco esto. En el 21 dice que la ira del propietario, del señor, muestra el juicio divino ante el rechazo. Entonces, los que son marginados son los que representan a aquellos quienes reconocen su necesidad espiritual. En el 22 se está viendo una manifestación de la gracia de Dios que es abundante. ¿Por qué es abundante? Porque está diciendo que todavía hay lugar. Y estamos viendo que en el versículo 23, la urgencia del mandato es un imperativo, entonces con urgencia muestra el alcance universal del evangelio. Y también dice los caminos, los vallados, en la cual es una representación de no judíos, en la cual son aquellos que son los gentiles. Por eso es que en el 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de la cena o de mi cena, para aclararlo. El juicio final. Quienes rechazaron no participarán del reino. La exclusión es consecuencia del rechazo voluntario, no de falta de invitación. ¿Se da cuenta? Dios fue el primero que tomó la iniciativa para hacer la invitación. Luego de usted haber visto cuidadosamente todos estos aspectos del 15 al 24, la pregunta es, ¿qué es lo que está queriendo indicar Jesús a través de la parábola? Porque fíjese, Jesús le iba a hablar a través de parábolas y ellos no iban a entender. Pero Jesús le va a explicar a ellos algo. Mire, Dios ha preparado un banquete de salvación, pero muchos lo van a rechazar por prioridades terrenales. Sin embargo, su gracia todavía sigue alcanzando a los marginados, a los que están lejos, llamando su reino con quienes responden humildemente a su invitación. Esa viene siendo lo que podríamos decir la idea central. ¿Se da cuenta? Aquellos que tenían el privilegio, no era que ellos eran el grupo élite, era que Dios tenía un propósito para que fueran los proclamadores y ellos rechazaron la oportunidad
Entonces Dios, en su amor extensivo, llama a la comunidad gentil. Y algunos dicen, ¿y qué es lo que podemos interpretar del pasaje? La parábola lo que está haciendo es una denuncia de la falsa seguridad religiosa de quienes creen que automáticamente participan del reino. Y Jesús está revelando que la invitación divina es amplia, generosa, como a la misma vez gratuita, pero exige una respuesta. La excusa representa corazones ocupados, no circunstancias inevitables. Por eso es que el banquete no se detiene por el rechazo de algunos. Dios continúa llamando a otros, incluso a quienes la sociedad los sigue despreciando. Entonces la parábola lo que está haciendo es anticipando la inclusión de la comunidad gentil y la exclusión de un Israel incrédulo. Y aquí no es porque creen, ellos creen. Lo que sucede es que no asumen la posición de obediencia, que eso es peor, porque la duda puede coexistir con la fe, pero ellos no están asumiendo una postura de obediencia. Por eso es que también esto está enseñando aquí, perdonen que haya dicho esto, la parábola enseña que la gracia es resistible. Dios invita, pero no obliga. El reino se llena, pero no con quienes se creen merecedores, sino con quienes reconocen su necesidad. Mire, hermano, cuando nosotros observamos esto, tenemos que ver en qué aplica esta parábola para nuestra vida. Tenemos que examinar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque la pregunta es qué excusas estamos usando para posponer nuestra obediencia a Dios. Esa es la pregunta que tenemos que formularnos. También tenemos que ver que la invitación del reino de los cielos sigue abierta. No debemos esperar un mejor momento. Hoy es el día de salvación. Porque la salvación se da siempre en un tiempo presente. Acuérdense que los seres humanos vivimos en 3 tiempos. 2 de esos tiempos son imaginarios, el pasado y el futuro. Por eso es que Dios nos llama en un tiempo presente. Y en ese tiempo presente es que tenemos que responder a esa invitación. Entonces Dios llama a personas que estamos rotas, estamos marginadas, estamos olvidadas. Lo que implica es que nadie está demasiado lejos. También significa que la salvación es un banquete, no es una carga. Lo cual indica que es entrar, es gracia, no es algo que yo ni usted no merecemos porque no lo ganamos, es algo que Dios lo otorga por su amor inmesurable a través de la persona de Jesucristo. Y otra cosa, el discipulado implica reordenar la vida alrededor del reino, no al revés. Nosotros ahora vamos a glorificar a Dios y poner nuestras prioridades en otro lugar que no sea el lugar divino. Por eso es que se nos lanza un desafío. ¿Hay un inventario honesto acaso de nosotros en poner nuestras excusas espirituales? Por eso es que tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que identificar una área en la cual hemos puesto o hemos pospuesto obedecer a Dios. Tiempo, servicio, santidad, misión. Y tenemos que tomar acción y una acción concreta. Y tiene que ser ahora. No podemos permitir que lo bueno nos robe lo eterno.
Volvemos a repetirlo. Tenemos que hacer un inventario de las excusas que ponemos para las cosas que son eternas. Tenemos que identificar áreas donde hemos pospuesto obedecer a Dios. Tiempo, servicio, perdón, santidad, misión. Y tenemos que tomar, escuche bien, acciones concretas ahora. No podemos permitir que lo bueno nos robe lo eterno. Por eso es que la parábola, escuche bien, y aquí concluimos, del banquete nos está confrontando con una verdad profunda. Dios está preparando algo glorioso, pero no todos deseamos participar. El problema no es falta de invitación, sino corazones distraídos. Por eso es que las excusas de los invitados no son pecaminosas en sí mismas. Representan bendiciones legítimas que se convierten en ídolos cuando desplazan a Dios. ¿Ve la diferencia? Por eso es que Jesús nos recuerda que el reino no se ajusta a nuestras prioridades. Somos nosotros quienes debemos ajustarnos a Él. Por eso es que muchos de nosotros queremos glorificar a Dios y a la misma vez satisfacer nuestros gustos. Eso es imposible. Por eso es que al mismo tiempo la parábola es un mensaje de esperanza. Dios no se rinde ante el rechazo. Su gracia se extiende a los marginados, a los que no tienen nada que ofrecer, a los que viven en los bordes de la vida. El reino se llena con personas que jamás imaginaron ser invitadas. Y tenemos que ver que esto revela el corazón del evangelio. Dios busca, llama, insiste y abre espacio para todos los que responden. Escuche bien, hoy la invitación todavía está vigente. El banquete está preparado. La mesa está servida y la pregunta es personal y es urgente. Y la pregunta es, ¿vamos a responder a la invitación de Dios? ¿Vamos a entrar o vamos a permitir que las ocupaciones de la vida nos mantengan fuera de lo que Dios ha preparado para nosotros? Por eso es que el reino es es un regalo, pero la respuesta es nuestra. Y esto es importante. Por eso es que la parábola la leemos, pero si no la analizamos, no podemos ver cuál es la intención de Dios a través de la misma. Bendiciones a todos y nos veremos en otra enseñanza de Jesús a través de las parábolas.